La imagen de Manuel Quintela. Y Manuel Quintela tenía una obsesión porque el hospital tuviera 3 compromisos. Uno era con excelencia y dignidad para la atención de pacientes. Los que entraron a la maternidad y hace tiempo que no subían, vieron que la dignidad sigue incrementándose y tenemos un hospital de maternidad de primera categoría, aún en la estética. La atención de pacientes, porque en aquella época los pacientes que llegaban a la sala de urgencias eran pacientes que tenían que sufrir esa situación porque era gente muy vulnerable que llegaba a los hospitales públicos y eran asignados. La siguiente. Bien. Es que los docentes fueran seleccionados por ser los mejores para capacitar a los estudiantes. Y obviamente los mejores también eran los que se quedaban más tiempo y tenían actividad académica. La siguiente. Institutos para el avance académico de la medicina era lo requerido. Hoy en día tenemos unidades académicas, en aquella época se decían institutos. Y los institutos de este hospital trascendieron fronteras. Siguiente. ¿Recuerdan? Y tal vez no lo sienten, pero quienes estuvimos acá, yo entré en el hospital en cuestión de 65, 60 años, siento cada vez que entro a este lugar que ahí atrás había una madre en trabajo de parto con registros fisiológicos. Y aquí estaban los famosos monitores polinésios que ahora pueden ver ahí en el museo y en los cuales Caldeiro registraba las contracciones. Registraba las contracciones con Álvarez por la presión y registraba la frecuencia cardíaca. Y en el alma de cada monitor de parto que hay en el mundo está Uruguay. ¿Por qué? Porque fue acá que se desarrollaron, desde este lugar, en esta sala estaban los monitores, y cuando empezamos a venir, yo cuando vine a atender recién nacidos en el 70, entré acá había una mampara, y el recién nacido salía de allá y venía acá y hacíamos pH con el astro. Hacíamos gasometrías donde nunca nadie en otro lugar de América Latina. O sea que ese orgullo de haber estado en la evolución académica, por tener un instituto con un profesor full time que se quedaba acá de 8 de la mañana a 8 de la noche y que llegaba al mundo. ¿Y cómo llegaba al mundo? Porque los monitores llegaban al mundo, pero además, porque, siguiente, se creó el Centro Latinoamericano de Perinatología de la Organización Mundial de la Salud para de esa manera difundir, capacitar para toda América Latina y el Caribe todo lo que quedaba. Por eso se llamaba Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano, y desde aquí, en el 70, desde ese momento como estudiante, el centro ha sido irradiando ese conocimiento, las primeras etapas, y en las siguientes, cuando el que vino fue el profesor Ricardo Schwartz, el del libro de obstetricia. Siguiente. Ricardo Schwartz, que falleció en el 2008, siguiente. Él diseñó esta hoja con todos nosotros, que en el 84 fue el primer registro en papel que se podía transformar por estar en una hoja, ingresándolo a la computadora. Ustedes dicen 84, sí, con DOS, era el software. Era un software en DOS que ingresaba los datos. ¿Por qué era necesario? Porque esa cantidad de más partos que había en una maternidad, esa cantidad de hojas de cada madre, a fin de año había que hacer un reporte. Entonces, apretaba un botón y las estadísticas vitales se escribían como un resultado one click en el 84. Y por eso lo comparto con el mundo. No había historia clínica digital en ningún lado, y esta es la matriz inicial de la historia clínica que evolucionó por la suya, por una historia ética. Decía lo que había que hacer en papel, llenaba los datos, señalaba en amarillo lo que no era esperado, y para cada mujer había una identidad casi de sus necesidades. Eso además se podía transformar con una herramienta analítica en muchas estadísticas, y así evolucionó desde OS a Windows, de Windows a tener una pantalla similar, la pantalla ya era una pantalla similar al carnet para entrarla más fácilmente, y hoy en día ustedes saben que el país está implementando en línea un SIP que tiene la capacidad enorme, es un coach DV, el motor ahora, y tiene la capacidad de entrar
los datos en el momento y ser replicados al Ministerio de Salud Pública, y la identidad de esa, que es una novedad de esta semana, replicada al Ministerio de Desarrollo Social para que sepa que hay una embarazada. ¿Sí? Entonces, tenemos una herramienta que ahora la ley Gapia, que se funda sobre gente que trabajamos en eso, dice los datos de una persona que necesita algo, el Estado va a saber que la necesita, porque son una enorme interoperabilidad en NoSIP Plus, y eso tiene, siguiente, una significación muy especial, porque ustedes saben que conocían esta, pero están todos estos módulos, hasta un módulo de adolescencia, un módulo de salud mental, de ultrasonido, anticoncepción, y todos estos son países que pidieron módulos especiales. O sea que yo personalmente trabajé en 40 países llevando esta herramienta y se mantiene como la herramienta única de curso de vida. Puede empezar antes de la concepción, seguir el embarazo, seguir en el parto, y ahora estamos haciendo un módulo para el cuarto trimestre, que es el tiempo después, el primero, segundo, tercero y cuarto, para cuidar la salud de la mujer, y tenemos módulos prenatales. O sea que es una enorme plataforma que admite la historia de individuos por identidad, la acumula, se vincula, y esto lo he hecho acá, acá, por las mismas personas. Yo era un poquito más joven, nada más. Entonces, sigamos. ¿Por qué la trascendencia? Porque para tener orgullo tenemos que tener historia bien contada, y a veces no se cuenta y aprovechamos hoy. Siguiente. Bueno, para los que están en obstetricia y neonatología, en el yo sé que esto no se puede sacar, pero esta es la cara de Liggins, el que encontró con las ovejas que el pulmón maduraba más rápido si se hacían corticoides. Bueno, eso fue en el 72, y en el 78, anterior, en el 78 hacemos un esquema que tiene el tratamiento de ataque con betametasona, que recién a nivel mundial se hace en 1994. 14, ¿cuántos son? 16 años después. O sea que diseminamos desde acá, desde este lugar, a toda América el uso de corticoides, ustedes saben, que previene los prematuros la dificultad respiratoria. Siguiente. También en el 85, para quienes son poco estudiosos de la historia, tal vez no les revele nada, pero el programa de Estados Unidos de acercamiento a los lugares, desde la unidades de terapia intensiva a todos los hospitales chicos, era un programa que se llamaba NRP, National Resuscitation Program. NRP empezó en el 85. Nosotros ya teníamos las guías de organización básica, siguiente, y como teníamos tanta influencia de informática, teníamos un algoritmo preparado en el 85 para decir los if alrededor de sí esto, sí lo otro, sí lo otro, en un libro que difundió también en América Latina. O sea que desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de innovación, este hospital, esta sala, este lugar, todo el piso estaba dedicado a eso. Muy importante que lo tengan en cuenta. Siguiente. El surfactante fue otra para los prematuros, ¿verdad? El primer lugar donde se hizo surfactante e investigación sobre el surfactante fue Uruguay, cuando se describió por Watanabe, se describió por Fujiwara, y publicó en el 80, siguiente. Nosotros tratábamos el primer niño en Uruguay que tenía membrana de hialina, la ven que tiene los pulmones densos, se le dio el surfactante, se aclararon, y se le dio el surfactante, y a las pocas horas tenía un pulmón lleno de aire. El tratamiento del surfactante también se hizo y para toda América Latina, el primer estudio latinoamericano, siguiente, lo hicimos, a ver si está todavía, lo borré, sí, lo hicimos desde el Centro Latinoamericano con una cantidad de gente de Brasil, de México, pasarnos rapidito, porque hicimos la sobrevida de esos niños, que lleva a mejorar un 20% la sobrevida y las complicaciones. Siguiente. Si tenemos eso en la cabeza, le damos mejor comprensión a este decreto. Y por eso hoy vamos a contar una pequeña historia muy breve, y después le vamos a pedir a Jenny, que viene del Centro de Investigaciones Nucleares, que nos diga cómo siguió esa historia, ya ampliándose a la universidad y a sus demás áreas técnicas y de investigación básica. El siguiente. La primera es conocer que Thérèse de Marchand-Berot, en 1964, y lo publican en 1965, con Vanotti,
Manotti con el 45, acá tenemos gente en medicina, así que me da gusto. Mi señora, como profesora, otro profesor reciente, técnico de acá. Les cuento que Manotti fue la primera persona que hizo un espectrograma con radioisótopos en el mundo, en humanos. ¿Sí? Era este. Y ella fue la primera que describió en suelo humano la técnica, la validó, la técnica de TSH, que es una que después les voy a contar qué es lo que pasó. Siguiente. Esta persona, después que lo hizo en el 64, alguien en Pensilvania lo probó en una población y en el 74 es el primer estudio poblacional de detección de hipotiroidismo por medición al nacer, y dice que un recién nacido con hipotiroidismo congénito subclínico, o sea, sin síntomas, fue detectado en un tamizaje que mide la hormona tiroestimulante en suero del cordón. No. ¿Qué tocaste? Toca ahí el... Estoy bien. No. No toqué, pero se ve que tengo electricidad. ¿Oíste? A distancia. Sí. Entonces dice, el diagnóstico hipotiroidismo, iniciación de tratamiento de reemplazo en las primeras 3 semanas de vida con un programa de detección sistemática reduce significativamente el número con retardo mental irreversible causado por el hipotiroidismo congénito. La medida en TSH al tercer día de vida provee una técnica simple y precisa para el tamizaje rápido. O sea que inspira a hacerlo en la ciencia. ¿Qué hicimos con esta señora? Bueno, siguiente. Esta señora, que es Thérèse Marchand, que inició en suero de recién nacidos esta técnica, siguiente, la vino a implementar en 1983 a Uruguay. Todos saben que las Naciones Unidas tienen agencias, que es la agencia, se lo va a aplicar a Mercosur, energía atómica, Átomos para la Paz, que en 2045 funciona y que ayuda a los países. Entonces la señora vino de Suiza a Uruguay. Sí, vino de Suiza al Uruguay y trabajó acá, y nadie lo sabe. Eso quedó en la memoria de Eduardo Tuyá, que la trajo. Y esta señora, siguiente, estuvo acá con Eduardo Tuyá, y puse a este Eduardo Tuyá, porque los que recuerdan a Eduardo Tuyá son fotos de una persona antigua, vieja, porque murió en el 2018. Fue decano de la facultad, pero acá tenía 50 años. Yo siempre, el sello que se hizo de Caldeiro para el homenaje del aniversario de Caldeiro, yo pedí que lo hiciera por la academia, que lo hicieran con una foto de 27 años, que fue cuando hizo su investigación y se dedicó full time. Porque hay que ver que uno es joven, tiene que empezar bien. Entonces, este era Eduardo Tuyá. Y acá, esta persona que está acá, está ahí, el sello que está ahí, con Teré, hace 40 años. Con Thérèse Marchand y Cecilia Olivera, que está en Balizas ahora, y que son 2 técnicas de distopista que trabajamos con Thérèse Marchand. Ahora ustedes dirán, y Thérèse Marchand, que recién pusieron que, pasame la anterior a ver si te acordás. Dice 28 y guión. La encontramos, está viva. Tiene 96 años y vive en Lausanne. Y está contenta de que lo hayamos encontrado porque se recuerda mucho cariño del Uruguay. Le vamos a mandar una foto de esta sala, vamos a mandar otras fotos muy importantes para ella, de gente que trabajó, y de repente si conseguimos le mandamos un ramo de rosas. A los 96 años se puede tener como médico la gratificación de haber hecho algo que es muy esquiva, porque todo lo que sea medicina preventiva es súper efectivo. Así que el inicio está esta señora, la recordamos, es un momento para nosotros muy importante, porque el reconocimiento es la única recompensa que alguien te diga, qué bien, aquello que hicieron. Siguiente. Siguiente. Bueno, y ahora le voy a decir a Jenny que nos cuente el siguiente historia, porque esta fue una etapa que querían relacionar trajo el TSH concentrado, trajo yodo, que se quemó con yodo, la mujer con tanta exposición, tipo Curie, y hizo su trabajo. Bueno, muchas gracias por el departamento de tecnología. Entonces, nosotros queremos reconocer también ese hecho de que estuvieron trabajando con ella, hicieron medidas, todo complementario, pero
Y esa forma artesanal generó una historia que no se sabe. Y que los primeros recién nacidos que fueron chequeados para hipotiroidismo congénito y se les dijo no tienen, porque para encontrar uno hay que examinar 3.000, se hicieron en el área del desarrollo académico de la implementación de una técnica. Y luego eso se continuó también a partir del 70. Bueno, un gusto estar acá, es emocionante, después de 30 años estar celebrando este evento que particularmente me llena el corazón de haber podido participar. Mi nombre es Sonia Walter y trabajé en el Centro de Investigaciones Nucleares durante muchos años y después como compañera con Graciela en el Centro de Desarrollo de la Tecnología Molecular. Pero bueno, la historia esta va referida al Centro de Investigaciones Nucleares, su interrelación en la universidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Están todos con un objetivo común y colaborar entre nosotros. De nada sirve un instituto que haga una investigación o un desarrollo que no esté vinculado al complejo de la universidad y que sirva para generar resultados y generar conocimiento de la salud, de la vida, de la ciudadanía de las personas. Entonces, uno dice, Centro de Investigaciones Nucleares, que tiene que ver nuclear con la medicina. Bueno, la medicina nuclear, obviamente, todos lo tienen, pero además de lo que es los diagnósticos en vivo, que se hacen con cámaras, toda la parte de imaginología, también hay una parte de laboratorio con desarrollo de metodologías que permiten hacer análisis. Quizás hoy en día el radioanálisis ya no se aplica tanto porque hay técnicas automatizadas encima lógicas o de magnéticas, infinidad de fluorescentes, infinidad de metodologías automatizadas que simplifican mucho. Pero nuestro objetivo, ¿cuál era? Hace más de 30 años, estos hombres son mucho antes, para poder llegar a que se aprobara un decreto. No se aprueban las cosas porque alguien lo propone y alguien lo paga, porque bueno, hay que instrumentar, claro, tener la posibilidad de hacerlo. ¿Cuándo se logran esas cosas? Cuando es una patología que, si se diagnostica tempranamente, se puede obtener un resultado, o sea, evitar las causas nocivas o el mal que va a persistir a lo largo de la vida, ¿no? También, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser accesible económicamente, porque si nosotros tenemos una metodología que nos sale $10.000 cada niño que nace y tenemos uno cada 3.000, es imposible. Entonces, lo que debíamos tener era un método que fuera accesible. Para que fuera accesible, digamos que tratar de desarrollarlo localmente. Porque todo lo que fuera comprado ya, digamos, instrumental, iba a ser algo muy difícil de hacer, salvo que tuvimos un presupuesto destinado a eso, que la universidad no lo tenía. Y la universidad, como mostró muy bien el profesor Díaz, somos pioneros en tratar de implementar lo que se hace en los lugares. Entonces, en el año 65, Teresa Marchand publicó el análisis de PCH con objetivo ambiental. En el 82 vino a Uruguay. Y eso generó una semilla que fue expandiéndose. Y tengo que mencionar a la ingeniera Ana María Robles, que digamos, era profesora en el Centro de Investigaciones Nucleares y también colaboraba muy activamente en el Centro de Medicina Nuclear en lo que era nucleares. Eso generó una semilla de empezar a capacitar docentes, estudiantes en estas metodologías científicas. Hay un análisis, quizás ustedes no lo vayan a sentir mucho nombrar, en el análisis pasa en la marcación del analito que queremos dosificar y poder separarlo a través de su unión a un anticuerpo específico y después separar ese complejo antígeno-anticuerpo de todo el resto del trazador que tenemos en solución mediante un método de expansión. Eso es el fundamento. Yo no reglamento, porque
dijeron que era poquito de que tiempo. Bueno, hice una placa para bueno, entonces se comenzó dictando cursos de radioanálisis tanto en el Centro de Medicina Nuclear como en el Centro de Investigaciones Nucleares. Y siempre generamos un ida y vuelta, una cooperación muy intensa. Tuvimos la oportunidad después, en el año 88, por ahí, que hubo un proyecto del Organismo Internacional de Energía Atómica orientado a los países de América Latina, que era para la promoción del uso óptimo de reactivos un análisis para hormonas tiroides, T3, T4, TSH. Y ahí dijimos, bueno, tenemos la oportunidad de TSH, podemos empezar a desarrollar reactivos con ese apoyo que nos promocionaba fundamentalmente la parte del pasador, que vamos a marcar que es TSH altamente certificada, y el resto de los reactivos arrancamos con reactivos a granel y después empezamos a producirlos localmente. El Centro de Investigaciones Nucleares tiene también un bioterio en el cual se comenzó la aplicación de conejos para obtener el anticuerpo, de inoculación de ovejas para obtener un segundo anticuerpo ante las proteínas de conejo. Con eso ya teníamos, como se dice, los elementos del sistema. Después dijimos, bueno, ¿cuál es la sensibilidad que tenemos? Tenemos que llegar a un orden de sensibilidad que sea lo suficiente como para poder diagnosticar un caso positivo y un negativo y minimizar los falsos negativos y los falsos positivos. Entonces seguimos mejorando la tecnología con lo que es un análisis monoradiométrico. Lo que hacíamos era inmovilizar en un tubo de plástico de alta superficie un anticuerpo. Después poníamos la muestra que tenía TSH, o estándares de orden creciente, y después un anticuerpo marcado altamente específico del modo clonal que reconociera esa TSH que había quedado unida al primer anticuerpo. Bueno, entonces ahí empezamos con gran entusiasmo, pero con un número limitado de pacientes, que eran los recién nacidos de la maternidad que estamos acá, que ha sido pionera en tantos otros campos, y lo que se trató de hacer después es empezar a hacer un crecimiento que llamábamos de mancha de célula. Y la doctora Alicia Aznares, en Universidad Nuclear, realizó una excelente coordinación con la maternidad, con el Ministerio de Salud Pública, fundamentalmente con la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, porque una vez que tenemos la metodología analítica, sabemos que funciona, tenemos todos los controles, tenemos que llegar a la vez más recién nacidos. Y bueno, la primera etapa era la continuidad. La segunda fue la maternidad del bebé carcel. Y después, cuando estábamos en eso, por ya por el año 2022, nos invitaron, ya estábamos haciendo producción para que todo el mundo nos invitaron a una charla en la cátedra Alicia Goyet, en la cual fue también la doctora Graciela Guerrero, la química de San Antonio Manzani, y ahí dijimos, bueno, estamos haciendo lo mismo, vamos a aunar esfuerzos. Aquí lo que estábamos haciendo era la toma de muestra. Claro, ustedes mejor que nadie saben que la sangre de un recién nacido sano, no le vamos a estar pinchando para obtener sangre venosa. Se podía obtener sangre de cordón, es una de las alternativas, pero la otra alternativa que se llevaba a cabo en Francia y tenía un número importante de ventajas, porque yo cuando soy investigadora no se los puedo recibir, pero o sea, para tener tipo de hipotiroidismo más ampliamente, digamos, el más frecuente, era mejor esperar ese periodo de tiempo de nacimiento para hacer la toma de muestra del valor del bebé, que eran 48 horas que se hacía, el día que se hacía la toma. Claro, eso tiene una ventaja también. Hay bebés que
rápidamente vuelven a sus casas, vuelven a, de repente viven en París, en lugares remotos, difíciles de llegar, y no podíamos estar en un aire que fuera llegado. Se fue allí, que bueno, se puso a trabajar muy interactivamente con el Sanatorio Canzani en una primera etapa, y luego vamos a hacer una clasificación del país por debajo del Río Negro y por encima del Río Negro. Aprovechar las infraestructuras posibles como para trasladar sangre de cordón centrifugada en la pena de frío, y la otra opción, sangre de talón, que no había que hacer ninguna selección, porque después con esa sangre absorbida sobre el papel, el filtro, el pisado constante, se sacaba una muestrita, un circulito con un sacabocado calcado, teníamos una cantidad estandarizada de tomate. Y eso directamente, si vos varias pruebas, vivir con vasos, después llegamos a la conclusión de que nosotros poníamos el circulito de papel, el circulito de papel con la sangre, el circulito cubierto, su base, le damos un cierto número de tiempo que no mucho para que se diluyera, y después recién le ponemos allí propuesta, y después las tapas pero un método muy rápido, muy sensible, muy específico, y bueno, se arrancó con eso. Además, se hizo una metodología como una otra, y después se ya en otros lugares, viendo cómo qué era lo mejor para poder seguir tener esa cobertura para todo el país, fue que se llegó a la sangre de cordón, y la participación súper importante, como decía, de la Comisión de Lucha contra el Cáncer, que al estar en los tallos, todo el mundo. Y eso salió muy importante a la política. Sí, que después pasó a llamarse tomaron esto como el corazón también de su actividad, y después se amplificó a muchas otras actividades. Nuestro como lo que quería contar, la importancia de Siempre en 10 minutos repasamos los pedidos de muchísima gente trabajando, básicos, para nosotros básicos, y haciendo un aporte justamente a disminuir el costo. El costo, tener un kit uruguayo para hacer esto, luego vendrá un laboratorio, bajaron los precios, pero se empezó con un kit uruguayo que en el momento inicial, cuando estuvo acá con ustedes, la doctora Teresa Marchán, era uno de los limitantes, porque los kits, y sobre todo lo que ella traía, que era la TSH altamente purificada, eran extremadamente caros si no se le hacía todo este proceso. Así que bueno, tuvimos dos testimonios: el testimonio de que la academia aporta, o el hospital académico y las horas de los académicos aportan, y después lo infaltable. No se hubiera podido hacer nunca este estudio si Uruguay no hubiera tenido un sistema de salud que todos los partos eran en hospitales. Estados Unidos lo hacen a los 3-4 días en domicilio, pero en la organización esa nosotros teníamos otra ventaja. Siguiente. Y me voy a remontar. Siguiente. Siguiente, no, tranquilo. Dale otra más. Si no pasa, una anterior. Una anterior. Está bien, la siguiente, una sola. Pasa después de esta una sola. No, para adelante ahora. Esta. Esto que ustedes ven acá y que no lo ven bien del fondo, por eso les digo que siempre se sienten adelante. Es que del 90 se empiezan con 54.000, pero se le puede hacer a 1.300. Y después en el 91 a 3.400. Y acá pega un salto, pues pega un salto que se refleja en esta cifra: 18, 36, 95, 99. Esa es la cobertura. ¿Cómo se puede hacer para tener cobertura? Hay que tener armado. ¿Cuál es la estructura de cobertura de recién nacido? Además de la sala de partos, la cobertura más importante que tenemos para el seguimiento, para avisarle que tiene un problema. ¿Ustedes saben cuál es? Siguiente. Ahora sí. La vacunación antituberculosa con BCG en el Uruguay, profesor doctor Fernando Gómez. Esto es un artículo de la OPS
del año 60 y pico, que destaca otra característica que es Uruguay. En el 95, en el 25 llegó a Uruguay desde el Instituto Pasteur la primera cepa de BCG. Había que administrarla a los recién nacidos, bueno, en las escuelas. El 9 de noviembre del 27, el doctor Negre del Instituto Pasteur inauguró en el Uruguay la primera institución oficial del mundo, el primer estado en el mundo que preparó y aplicó BCG. Había un lugar en el Uruguay que los laboratorios bacteriológicos producían BCG acá para todos, primer estado. Entonces, esa organización permitió que el 27 se empezara a aplicar de acuerdo a lo establecido por el profesor Calmet en los 10 primeros días de vida, alternos con una dosis. Eso se llamó programa de vacunaciones inicial en el recién nacido. Y hoy todavía, todos los días a la maternidad viene una persona, una vacunadora, de ahí, del instituto que se llama Comisión Honoraria de Tuberculosis, y esa persona fue la encargada de sacar las gotitas de sangre en el papel de filtro que le entregaba y llevarlas al laboratorio. Por eso tenemos cobertura rápidamente creciente. Es una característica que la historia te lleva a comprender que no puedes hacer una sola cosa, porque si te ocurre así, no te vas siempre sobre sucesivos juicios. La siguiente. Ahora, ¿cómo comunicamos? Esto dice el sistema de vacunación de Uruguay. Tiene todo, ¿sí? La siguiente. Bueno, esto mereció un premio, y acá está el premio, y ahí están las personas. Un premio de la Academia Nacional de Medicina en el 97, que menciona a Alicia Aznares, a Graciela Queiruga, a Jenny Walter y a otros que están acá, y al profesor Eduardo Tuyá como el senior de este proyecto, porque él lo había empezado ofreciendo a Teresa Marchand. Centro de Medicina Nuclear de la Facultad de Medicina, Centro de Investigaciones, Área de Salud y Nutrición, Comisión Honoraria. Siguiente. ¿Cómo hacemos para que esto se entienda? Bueno, a mí, que yo en ese momento era el coordinador del programa del Ministerio del 94, me dijeron que iban a hacer una entrevista por esto. Y yo le dije, sí, yo le pongo el título, si no, es aburrido, porque nadie lee sobre prevención. Nadie lee cómo hablar de que no hay que fumar. No lo leen. Entonces le pusimos este título. Me llamaron para felicitarme porque todo el mundo iba a abrir el boletín de noticia del sindicato y lo primero que iban a ver era lo de los trasplantes. Porque dice así, es como hacer 20 trasplantes cerebrales. Claro, porque si no salís de un quirófano hoy en día no sos famoso. Si no salís de un párrafo que se ve así, no sos famoso. Si haces 3.000 exámenes para encontrar un caso, sos un aburrido. ¿Ah? Y no tenés mérito por la prevención, pero todo contribuye. Entonces hicimos esto. La segunda cosa que hicimos fue de impacto público. Siguiente. Sacamos esta foto. El Sanatorio Calzani, que es un lugar que queda ahí en la Graciada, al lado de la cancha Aguada, fue el lugar donde la doctora Queiruga convocaba, la doctora Queiruga convocaba a los pacientes que se diagnosticaban ahí. Y un día yo era jefe de pediatría. En ese momento era jefe de neonatología, por pasé a ser jefe de pediatría. Respeten ese sanatorio que ahora no funciona, porque ahí, asignaciones familiares, tenía 11.000 partos por año. Y solo en esa unidad, arriba del término, yo tenía 4.000 nacidos por año en esa unidad. A mi cargo, los docentes que había hecho, los profesores, los residentes, como la doctora Fernanda Blasina, llamamos un programa de residentes. Y acá les quiero mostrar solamente que lo pusimos acá porque esta escuela que queda al lado, es la Escuela de Salvador, y había niños. La Escuela de Salvador tenía un mural, no era de Galino, era un mural, que ahora lo borraron, es increíble, que tenía moñas azules. Entonces hablaba mucho de escuela. Entonces hicimos venir a las madres con los bebés que habían sido diagnosticados, todos estos eran casos que se habían diagnosticado hipotiroidismo congénito y se estaban tratando, y mostramos que había una clase por año, 20 niños, 15 niños, que se cerraba todos los años porque estos niños no iban más a la escuela de niños con discapacidad. Iban a una escuela normal. Bueno, calculen que ahora, 30 años después, si multiplicamos más o menos, llegamos a la cifra entre 500 y 600 niños, que son niños, jóvenes, adolescentes, adultos, y que muy probablemente
que empezamos en el 94 con 60 años, expectativa 70 años, vamos a ver la erradicación, no hay ningún adulto, de nacimiento. Entonces, esta clase era muy ejemplar, y las dos maestras son la doctora Quiroga y la doctora Alicia Aznares, que está ahí, que son las personas que en ese momento se pusieron la expansión del programa de todo el país, sobre las raíces fuertes de la actividad académica que referimos antes. Siguiente. Ustedes ven que en ese prolijo, en este estudio, estaban las medidas de todas las personas con su fecha de nacimiento hasta acá, que en orden habían sido los que se habían detectado en el programa del BPS. En realidad, solo 4 más habían sido detectados hasta esta fecha. Marca la siguiente. Esta fecha. Masculino, nació el 6 de abril y tenía un cordón 233 de CCH muy elevada. Fue tratado al 8º día. Siguiente. Este niño, a los 9 años, tenía 10 en matemáticas. Siguiente. Y hoy recibí un correo que me decía: hola doctor, buenos días, ¿cómo está? No voy a poder acompañar en este evento por razones laborales. Y Anthony Maciel, que era ese niño, en este momento, ¿querés presentarte? Bueno, él tiene 30 años de T4. Es el tratamiento más barato que podemos tener. Anthony Maciel, muy agradecido por todo lo que está hablando. La verdad que me impacta una de las cosas que me dijo mi madre, que fue mucho para mí y para ella en este momento. Me acuerdo, nací normal, niño normal, no entendía mucho qué era el hipotiroidismo, lo trataba. Sin duda hubieron personas. Sí, Graciela fue una de las doctoras también que nací en el Calzani, hizo el diagnóstico, y me hizo sentir muy especial. Ella iba a mi jardín, me tomaba fotos, me tomaba que estaba por ahí atrás, y sin duda me hizo sentir como que había algo más. Hoy día terminé mis estudios en el lado académico del bachillerato, seguí en computación, me recibí hace un par de años en ingeniería en computación. Y bueno, además de eso, ahora tengo una familia, estoy casado, tengo una hija, estoy muy sin y bueno, la verdad que vivo de una calidad de vida muy buena y, como dije al principio, muy agradecido por la medicina en sí. Uno capaz que visualiza los pocos casos que se detectaron, pero no todo el impacto que puede llegar a esas personas y a más, ¿no? Porque hoy día mi familia también está disfrutando de todos estos avances, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Uno de los señores sobre el BPS también trabajó para el BPS. ¿No tuviste la beca? No. Ahí que no bueno, son los que recibiste. Bueno, ¿alguna comentario alguien que quiera hablar? ¿Alguno que ande emocionado? No todas las clases están en lo que yo. Eso es muy importante. Esto a veces no se transmite. No todo está en los libros, no todo está en las guías, en las normas. Si no hay memoria de saga, si no hay memoria colectiva de orgullo del Hospital de Clínicas, y cuando entren mañana van a ver que salvar una vida se salva a la humanidad, pero ya no le van a dar el mismo sentido.
Ahora vieron antes. Acá no hay ningún comentario. Bueno, pues salió. La hija se relajaban en la población.